había mucha expectativa en la comunidad internacional mirando hacia el sur del continente por una decisión muy importante por parte del pueblo de Ecuador. Le ha dicho sí a la continuidad del gobierno de Daniel Noboa. Había dudas de los resultados. Sin embargo, ya era previsible la respuesta de la oposición del presidente, ahora nuevamente reelecto, en decir que hay fraude y que no son los resultados que ahora se otorga la izquierda. ¿Se ha salvado Ecuador ahora con esta opción de volver a apostar la mayoría del pueblo por la vía democrática por el presidente Noboa? Vamos a conversarlo con nuestro siguiente invitado. Es Néstor Aguilera, periodista, conocedor de la política en Ecuador, fue corresponsal de La Voz de América y está conectado con nosotros por la vía digital desde ese país en donde la atención del mundo entero estuvo, pero concentrada minuto a minuto hasta última hora cuando se dieron esos resultados. Cuéntanos, Néstor, ¿cómo está en estos momentos la gente y las calles de Ecuador? Bienvenido. ¿Qué tal, José? Muy buenas noches ya, también acá en territorio ecuatoriano. Bueno, con mucha más tranquilidad que ayer a esta hora. Hubo mucha tensión, y hay que decirlo y recalcarlo. La última semana especialmente fue muy intensa, especialmente a través de las redes sociales. Yo diría que el mundo digital se volvió el campo de batalla donde los partidarios de Daniel Noboa, presidente candidato hasta ayer, hoy nuevamente presidente electo, y también de Luisa González, auspiciada por el Movimiento Revolución Ciudadana del expresidente Rafael Correa, se dijeron de todo, atacaron a sus rivales políticos, impusieron narrativas que de alguna manera incidieron en la campaña y además también se generaron todo tipo de noticias falsas y por supuesto desinformación. Eso ya ha bajado paulatinamente con el paso de las horas y lo que se espera ya es que en las próximas horas el presidente Daniel Noboa ya anuncie con más tranquilidad, más calma, cómo va a desarrollar su plan de gobierno para los siguientes 4 años. Hay mucha expectativa respecto a eso. Entendería yo que producto de la euforia del triunfo todavía no se ha dicho mayor cosa, pero sí creo que es necesario un análisis crítico de lo que se vendrá para este país muy golpeado en la parte de seguridad, muy golpeado también en la parte de la economía para los siguientes meses y, por qué no decirlo, para los siguientes años, José. Sí, Néstor, vamos a hacer algo de cronología primero, porque el análisis y como te he venido leyendo en las redes sociales y lo que hemos venido conversando semanas atrás, el análisis es sin desperdicio lo que va a venir a continuación, contigo precisamente. Pero primero, ¿cómo fue esta campaña? ¿Por qué hubo tanto miedo? ¿Estuvo polarizada la participación ciudadana en estas elecciones? ¿Se nota una polarización en la población de Ecuador? Cómo no, empiezo por lo último. Existe una organización local liderada por la periodista Carolina Basante que se llama Lupa Media y que se encarga de hacer verificación a todas las informaciones, especialmente el ámbito político que se vienen dando en el país. Y ellos tuvieron una participación muy activa en las últimas semanas. Leía un post, y lo puedes ubicar, Carolina Basante en X, en el que ella decía que se ha tratado de la campaña más sucia, palabras más, palabras menos, en cuanto tiene que ver a desinformación, a noticias falsas, ataques, etcétera, etcétera. Esto en medio de las acusaciones a las que yo me refería. Ha sido una campaña muy polarizada y esa polarización prácticamente se ha visto con mayor fuerza en el mundo digital, José. Hay que decir, ya las campañas también van de alguna manera cambiando del formato tradicional al que estábamos acostumbrados, es decir, de salir a una tarima, a una caravana, etcétera, etcétera, a prácticamente el mundo digital, todas las estrategias que por allí se ponen a correr. Y claro, esta vez no fue la excepción. Sin embargo, bueno, yo diría, para tranquilidad de todos los ecuatorianos, ya esa campaña se terminó y ya lo que venga de aquí, pues será y debería ser así lo que el Ecuador debe esperar para los siguientes 4 años. ¿Qué pasó con el correísmo? ¿Se consiguió con una dura prueba en este caso? ¿No fue suficiente
lo que pudo capitalizar de rabia y de resentimiento, porque hay que entenderlo y hay que plantearlo, hay que decirlo. El socialismo del siglo XXI se nutre precisamente de el resentimiento, del odio al adversario y de neutralizarlo, desaparecerlo del mapa, porque eso es lo que a veces sugieren quienes son abanderados de este tipo de ideología. Mira, José, el tema Venezuela, esa etiqueta, una vez más, estuvo omnipresente durante toda la campaña electoral acá en el Ecuador. Y te voy a decir algo, sin que necesariamente las campañas de Daniel Noboa y Luisa González hayan sido memorables. ¿Por qué? Porque no fueron lo suficientemente potentes desde el punto de vista de las propuestas. Yo te diría que sí tuvieron muchísimos ingredientes vinculados al tema de Venezuela. Algunos analistas en las últimas horas incluso han mencionado que ese tema, el tema de Venezuela, incidió de alguna manera a favor de Daniel Noboa y en contra de Luisa González. Y te voy a citar, para ejemplo, dos casos recientes. En una entrevista que ocurrió hace aproximadamente un mes, una recientemente elegida asambleísta, es decir, parte de la función legislativa del movimiento Revolución Ciudadana, en el canal Ecuavisa, que como tú conoces, José, es uno de los más importantes acá en el Ecuador. Ella habló, y voy a citar la frase que se ha repetido hasta el cansancio en redes sociales, y con ello han atacado la candidatura de Luisa González: dolarización a la ecuatoriana. Ella mencionaba durante una entrevista en un programa de opinión que no hay que temer a la dolarización a la ecuatoriana. ¿Y por qué? Porque ya ha habido muchos rumores y también versiones que de alguna manera han dado pie a comentarios de sectores de oposición al correísmo que dan cuenta de que habría una intención de desdolarizar la economía, o que la hubo en algún momento desde esa organización política, y que eso de alguna forma nos llevaba a ser como Venezuela. Esa fue una. Recientemente también la hasta ayer candidata Luisa González habló de la posibilidad de que en un hipotético gobierno de ella se podría trabajar el tema del combate a los grupos armados, que hoy en día es muy fuerte acá en territorio ecuatoriano, especialmente aquellas bandas vinculadas con el narcotráfico, a través de lo que ella llamó gestores de paz. Para muchas personas esto se relacionaba con lo que sucede en Venezuela, y que de alguna manera germinó y terminó en los colectivos, que bien sabemos el daño que han hecho también en territorio venezolano. Esos dos, por ejemplo, casos muy puntuales, fueron explotados por sectores de oposición al correísmo, y a través de ese temor que se instaló, más allá de que haya sido real o no, yo en eso no entro a discutir, sí se generó una suerte de rechazo, en algunos casos incluso miedo del electorado, que decían, bueno, yo no es que esté a favor de Daniel Noboa porque no me quedo satisfecho, satisfecha con lo que ha hecho, porque me queda debiendo en algunos temas. Recordemos los apagones, recordemos la violencia que no se la puede parar a pesar de todas las acciones que promociona Noboa. No hay tampoco generación de nuevos empleos, etcétera, etcétera, pero tampoco quiero que regrese la Revolución Ciudadana. Tampoco quiero que salga de la cárcel el ex vicepresidente Jorge Glass, o que vuelva al Ecuador Rafael Correa, quien en su momento fue sentenciado por actos de corrupción. Bueno, precisamente a eso quería hacer referencia ahora, porque son muchos desafíos los que tiene ahora Noboa por delante. Si bien es cierto, llegó a la presidencia de una manera muy sui generis por los hechos de violencia, y también el año pasado el foco de la atención de la política exterior, de la opinión pública internacional, estaba concentrada ese foco en lo que es esta restricción de libertades civiles que hubo por la guerra contra la delincuencia organizada. Pareciera que esto no le resultó mucho en cifras de populismo. A ver, quiero que hablemos de manera franca. ¿Qué tan acertada ha sido la política de Noboa? ¿Puede continuar? Ahora no tiene excusa porque tiene una continuidad de gobierno. Es decir, ¿puede restituir la tranquilidad del pueblo? ¿Tiene que hacerlo? ¿Qué pasa con los servicios públicos? La economía. Tiene todo en un solo bolsillo ahora durante su próxima administración. Sí, definitivamente, José. Es una pregunta muy compleja que
incluye algunos temas, pero empiezo por la seguridad ciudadana. Recordemos que el principal caballo de batalla de Daniel Noboa durante la campaña ha sido la lucha contra el crimen organizado. No obstante, a pesar de toda esa propaganda que se ha hecho desde el gobierno, mencionando los golpes que se continúan dando a las bandas criminales, en la práctica los eventos violentos siguen ocurriendo todos los días. Incluso las muertes violentas, que es el índice mediante el cual se determina cómo se ubica uno u otro país, nos lamentablemente ubican al Ecuador como uno de los países más violentos de América Latina. Por ahí estamos peleando en algunos casos con Haití, con México en cuanto a muertes violentas. En promedio leía una nota, por ejemplo, de prensa el día de ayer que hablaba de una muerte violenta cada hora en territorio ecuatoriano. Eso da cuenta de lo mal que estamos en el país. Enero, el mes más violento en la historia del Ecuador. Recordemos que el 2023, cuando Noboa recién llegaba, fue el año más violento, se hablaba mucho de eso. Él apenas logró bajar en 2024 unas pocas muertes violentas. Claro, de alguna manera hubo una suerte de mejora en los índices, sí, pero apenas fue un 16 o 17% el número, la cifra en que bajaron las muertes violentas respecto a 2023. Recordemos que él llegó en noviembre de 2023. Entonces, ahora tiene esa oportunidad de que se pueda efectivamente lograr una suerte de giro de timón para que esas cifras disminuyan. Por ahí yo veo dos temas digamos, en la mira. Por un lado, el posible o la posible ayuda del gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que hoy se pronunció a través de su cuenta en la red True True Social. Social. True Social. Exactamente, y de alguna manera respaldó el triunfo de Daniel Noboa. Por el otro lado, Daniel Noboa, recordemos que durante los últimos días de campaña también viajó a Estados Unidos, se reunió en Mar-a-Lago con Trump y él de alguna manera quería mostrar un apoyo del mandatario estadounidense, lo que finalmente no logró hasta el día de hoy, ya una vez que ganó. Entonces, por ahí, de alguna forma, pensaríamos que él ya puede capitalizar esas gestiones que ha hecho con el gobierno de Estados Unidos para tener más ayuda para el Ecuador. Por el otro lado, recordemos también que una semana aproximadamente antes de la elección de este día domingo, llegó al Ecuador Eric Prince, fundador de la organización Blackwater. Y él también mostró su apoyo, por supuesto, él llegó invitado por Daniel Noboa, pero mostró su, digamos, predisposición a trabajar con el gobierno ecuatoriano para, de alguna forma, hacer que la tarea contra estas organizaciones criminales sea más eficiente. Esas dos vertientes yo las veo en el corto plazo y Noboa tendrá que echar todo porque hay un país entero que más allá de lo que haya ocurrido en la campaña está demandando poder salir tranquilamente a la calle, poder hacer las actividades comerciales, profesionales, personales, salir de vacaciones sin temor a ser secuestrado, ponerse una actividad comercial sin temor a ser víctima de la extorsión, etcétera, etcétera. En el tema de yo te diría, la economía, que es lo que tú también mencionabas, José, hay la misma expectativa. Lamentablemente, y a pesar de que con el pretexto de esta guerra contra las organizaciones criminales desde enero de 2024 aumentaron el porcentaje del impuesto al valor agregado, el IVA, del 12 al 15%, esto supuestamente para el combate a la delincuencia, a pesar de que se aumentó ese impuesto, no han llegado resultados. Entonces, claro, muchos ecuatorianos también dicen, bueno, me están obligando a pagar más, pero no llegan los resultados ni en la parte de seguridad, tampoco en la economía. Generación de empleo, que es otro de los temas, junto al tema de los apagones que afectaron y han golpeado mucho a los ecuatorianos en este último año, pues también diría yo que es otro de los grandes desafíos. Las cifras lamentablemente no dan cuenta de que ha habido una eficiente gestión en ese aspecto, José. Néstor, quien no conozca la realidad de lo que está atravesando Ecuador posterior a las elecciones o el antecedente próximo de lo que ha venido desarrollándose es porque no ha leído en tus redes sociales.
De verdad, muchísimas gracias por tu participación. Así que vamos a seguir atentos a cada una de tus publicaciones. Néstor Aguilera, periodista ecuatoriano, periodista que está radicado en esa nación donde en estos momentos la nación, la mayoría de la población electoral de ese país saluda la continuidad del gobierno de Noboa y esperemos que cumpla con cada uno de esos desafíos que tiene por delante. Néstor, un gran abrazo a la distancia. José, siempre es un placer conversar contigo. Feliz noche. Seguro que sí, hasta la próxima. Néstor Aguilera, él es corresponsal internacional, está en Ecuador y muy de cerca sigue los acontecimientos de ese país y de la región en relación a la sociopolítica.